Cordial saludo, estimados amigos escritores de el taller de creación literaria Ibagué Escribe y Cuenta. En esta ocasión, nuestro segundo podcast, vamos a hablar de cómo escribir el inicio de un cuento. Bienvenidos. Ya la semana anterior, en el primer podcast, hablábamos del primer disparo. Y todavía estamos en ese primer disparo. Este es un disparo largo. Entonces, ya hemos definido la historia, hemos definido el tema. Yo veo que algunos de ustedes ya definieron el narrador y definieron el enfoque. Pero viene algo muy importante y es saber cómo empezar la historia, cómo saber dónde empieza la historia, cuáles son las acciones, cuál es el conflicto que se va a presentar y cómo va a ser ese desenlace y esa situación final que va a cerrar el relato. Entonces, como yo sé que están en este momento en ese dilema de definir bien cómo empezarlo, o algunos ya lo empezaron pero quieren darle más fuerza, entonces vamos hoy a hablar de ese tema y para ello pues me permito recordar algunas ideas del libro Cómo escribir relatos de Sylvia Cohen. Ella nos habla muy claramente en cuanto a que las dos piezas principales que sostienen un relato son los hechos narrados y la manera como el lector toma conocimiento de esos hechos, ¿cierto? Los hechos narrados por parte del autor y el conocimiento que el lector hace de esos hechos. Entonces, entre ambas situaciones siempre se plantea un conflicto, que es el que genera una serie de acciones previas y posteriores y que conducen a lo que llamamos normalmente el desenlace. ¿Qué es lo que tenemos entonces en la estructura de un relato? Tenemos la situación inicial y la situación final. Dentro de esas dos situaciones, inicial y final, se ubican lo que son el conflicto, las acciones y un desenlace, ¿sí? Y aquí me voy a centrar mucho en lo que es la situación inicial, diciendo que es el momento del relato en el cual se abre una expectativa, se plantea una expectativa. Recuerdo muy bien que Angie Sofía Orrego hablaba de la intriga, ¿cierto? De la intriga que genera cuando leemos un relato, cuando leemos un escrito, nos deja con ganas de saber más. Entonces esa definición me pareció fabulosa y la retomo para lo que es hablar del inicio del cuento. El inicio de un cuento debe generar una intriga, debe generar una expectativa. Y esa expectativa obviamente es anticipar que por algo, ¿cierto? Por alguna razón se está escribiendo, se está contando esa historia. Entonces hay que partir de una situación estable donde se presentan algunos participantes de la historia, ¿sí? Los personajes que van a actuar y a la vez sus circunstancias. Entonces debe quedar muy bien definido al comienzo de la historia esos elementos, ¿sí? Una situación donde hay unos participantes y donde hay unas circunstancias muy claras. Por otra parte, entonces, encontramos que entre la situación inicial y la situación final, pues está el conflicto, la acción, ¿cierto? Las acciones, el desenlace. Pero aquí nos centramos en la parte inicial, porque del buen inicio de un cuento depende que tenga éxito o no el relato. Y me detengo ahora un poco en lo que llama Sylvia Cohen la pulpa del relato. Y para ello quiero recordar una anécdota de Gabriel García Márquez en la cual él mismo narró que tardó 44 años en localizar uno de los cuentos que más lo impresionaron en su juventud, del cual él no recordaba ni el título, ni el autor, ni el final. Pero sí recordaba un episodio, el episodio inicial, que era protagonizado por un sospechoso al que dos detectives seguían sin piedad por las calles de París durante varios días y varias noches. Entonces, lo que recordaba García Márquez era un episodio, un destello de ese cuento que lo había dejado marcado. Y ese episodio de ese cuento que lo había dejado marcado, palabras más, palabras menos, decía que había quedado metida en el alma la angustia del perseguidor. Así como les estoy diciendo textualmente, había quedado metida en el alma la angustia del perseguidor. Cierro comillas. Pues resulta que cuando García Márquez, 40 y tantos años después, logra conseguir ese relato, se trataba de una historia titulada El hombre en la calle, del escritor Georges Simenon, que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado nombrar. ¿Qué hizo García Márquez? Lo releyó y sintió nuevamente esa especie de llamada, ¿cierto? Posiblemente ese relato lo haya, dicen que lo movilizó por cuestiones personales,
y por su deseo de escribir, ¿cierto? Y lo impulsó a él también escribir sus primeras historias. Decía que esta es como la pulpa del relato, ¿no? Porque Sylvia Cohen lo llama muy bien así, ya que consideramos que existe pulpa en un relato si entendemos que el relato recorta la realidad y la transforma. ¿Sí? En este caso, Simenón recortó dentro del episodio y dentro de la trayectoria de ese hombre el momento más crucial de la persecución, que debido a la persistencia, la habilidad del narrador para informar de los hechos, conmueve al lector. ¿Quién era el lector? García Márquez. Y persiste indeleble en su mundo íntimo, provocándole, vaya a saber uno, cuántas asociaciones, ¿cierto? Entonces, uno tiene que partir de eso. Si voy a escribir el inicio de mi cuento, si voy a escribir mi cuento o mi relato, y hablo de relatos cuando varía la extensión, ¿cierto? Cuando voy a escribir mi relato, lo hago con el propósito de transformar un hecho trivial y corriente, una experiencia en bruto, en un hecho que sea metafísico, ¿sí? Se suele decir entonces que la escritura se inicia en el momento en que un acto transgrede la rutina habitual. Y para eso, para ejemplarizar lo que estoy diciendo, voy a citar algunos ejemplos, voy a citar algunos casos de inicios de cuentos que me han marcado como lector. Voy a empezar por un cuento titulado El mentiroso, del escritor Tobias Wolff, dirían los norteamericanos Tobias, ¿cierto? Tobias Wolff. Yo lo leo, lo castellanizo diciendo Tobias Wolff. Y el inicio de este cuento, El mentiroso, dice más o menos lo siguiente. Dice: mi madre leía de todo excepto libros, anuncios de los autobuses, la carta entera de los restaurantes, vallas publicitarias. Si no tenía tapas, le interesaba. Así que cuando encontró una carta en mi cajón que no iba dirigida a ella, la leyó. Ese es el inicio del cuento El mentiroso, de Tobias Wolff. Pero hay otros ejemplos que también me gustaría citar, como por ejemplo, como por el caso del cuento, precisamente de García Márquez, El rastro de tu sangre en la nieve, que es un cuento del año 1776. Dice este inicio, dice: al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena da Conte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. Ahí tenemos un inicio portentoso, un inicio que nos genera esa intriga, esa expectativa, ¿sí? Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena da Conte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. Yo creo que los que han leído este cuento de García Márquez, uno de sus grandes cuentos, El rastro de tu sangre en la nieve, pues saben que es uno de los relatos más importantes que él escribió, y que este inicio es un inicio que desencadena una historia trágica, una historia de amor, pero una historia trágica, y que ese inicio va a marcar todo lo que va a ser el decurso de la historia. Y cierro estos ejemplos con uno de nuestro amado Julio Cortázar, un relato que se titula Queremos tanto a Glenda, del año 1980, que empieza diciendo: en aquel entonces era difícil saberlo. Uno va al cine o al teatro y vive su noche sin pensar en los que ya han cumplido la misma ceremonia, eligiendo el lugar y la hora, vistiéndose y telefoneando, y fila 11 o 5, la sombra y la música, la tierra de nadie y de todos, allí donde todos son nadie, el hombre o la mujer en su butaca, acaso una palabra para excusarse por llegar tarde. Es otro estilo, ¿sí? Julio Cortázar, otro estilo, pero es un estilo muy, diría yo, a lo que le gustaba a él, ¿no? El jazz, mucho John Coltrane, mucho Dixie Gillespie. Es una musicalidad allí, ¿cierto? Que tal vez no nos dice todavía mucho de los personajes, pero que nos plantea una situación, y que esa situación genera una expectativa que nos va a llevar a tratar de saber qué es lo que está queriendo contarnos el narrador en primera persona, ¿sí? Estos tres ejemplos, voy a tomarme el atrevimiento de leer dos inicios de dos cuentos míos, ¿no? Que fueron publicados hace poco. El uno se titula Pecas y empieza diciendo así: aquella noche en ese restaurante costoso y malo de Lower Stetson Avenue, como si no hubiera mejores lugares en Chicago, estuviste fatal. Todavía te quedan bien las pecas, te dije. ¿Todavía?, reclamaste. Entonces ahí está un inicio de relato que también genera una intriga
y que precisamente va a desencadenar toda una historia entre dos personas que se vuelven a reencontrar después de muchísimos años lejos de su ciudad natal. Y termino con un ejemplo del cuento Arreglo de uñas, que también es un cuento de mi autoría. Este cuento fue seleccionado como composición del mes de febrero en el año 2009 en un portal titulado Rincón de los Escritores, que es un portal a nivel mundial. Entonces empieza diciendo Arreglo de uñas. Confieso que empecé a fijarme en las uñas de mis pies después de un suceso con un hombre. Lo voy a repetir. Confieso que empecé a fijarme en las uñas de mis pies después de un suceso con un hombre. Bueno, ahí ya uno se pone a pensar, bueno, ¿quién nos está hablando? ¿Una mujer? ¿Quién nos está hablando? ¿Un hombre? ¿Y por qué el arreglo de uñas? Bueno, en fin, entonces va generando una expectativa. Y eso era lo que queríamos plantear hoy, ¿cierto? El inicio del cuento debe ser contundente. Yo hacía la reflexión con base en el texto que nos entregó el compañero Fred, y en ese texto podíamos entonces darnos cuenta de que quizá el cuento, la historia no empezaba donde empezó el relato nuestro compañero, ¿sí? Tal vez estaba hacia la página 5, ¿sí? Hacia la página 5. Entonces, la tarea del escritor es también descubrir que quizá el final ya, el comienzo, el inicio ya está escrito, pero hay que identificar dónde está, ¿sí? ¿Dónde está? No podemos nosotros dejar pasar por alto esas estrategias que van a servir para atrapar al lector, ¿sí? Yo invitaría entonces a cada uno para que se plantee esa pregunta: ¿por dónde? ¿Por dónde empezar el relato? ¿Cierto? Y en ese sentido, una vez escrito el relato, yo quiero que ustedes se tomen la tarea de probar si el verdadero comienzo está en el medio o está hacia el final, como hicimos con el relato de Fred. Puede suceder que se necesite escribir varios párrafos y a veces incluso páginas para encontrar el verdadero nudo inicial. En ese caso, pues eliminar el trozo precedente a dicho nudo es lo que nos cabe hacer, o si ese trozo contiene elementos funcionales que cumplen una función en el conjunto, se juega con las partes, colocando el medio en el final o el final como principio del relato, ¿sí? Entonces yo los invito a revisar sus cuentos, a revisar si de pronto el final no viene siendo el comienzo, si de pronto el inicio está en la mitad, en fin, con el ánimo de darle a los cuentos y a los relatos ese toque de intriga y de expectativa que debe tener, siempre privilegiando, vuelvo y repito, que se conozcan los personajes y que se conozcan las circunstancias, que se plantee un hecho y que se plantee un conflicto, porque solamente de esa forma podemos atraer al lector. Queridos escritores de Ibagué, escribe y cuenta, un abrazo para todos y hasta una próxima ocasión.